Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos aquí para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Y damos gracias porque Dios es bueno y siempre está con nosotros. Hemos estado hablando este año acerca del tema orar y testificar. Y hoy hemos elegido el tema del mes, que es generosidad. Generosidad es el tema de este mes. Y hemos titulado a esta palabra, ¿cómo debo amar? ¿Cómo debo amar? Como Dios me lo ha ordenado, como Dios me lo ha dicho. A veces amamos porque nos imaginamos que debemos amar así. Pero Dios ha establecido una manera. Y es cómo debo amar, es la manera correcta que Dios ha establecido. Entonces, si nos preguntásemos acerca de esto, diríamos que debemos de amar generosamente. Generosamente sería el término correcto para nosotros los cristianos, cómo debemos amar. Vamos a ir a un texto de la Escritura que está en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 y 48, que nos dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis amados hermanos, si generosidad es ser atento con todos o dar a todos en su medida, significa que no debo ser sectorial en el momento de actuar. Por el contrario, debo de actuar generosamente o pluralmente cuando se trate de dar afecto, amor, atención y tanto lo que la Biblia nos manda a dar de parte de Dios. En 2 de Pedro 1, 5, 11, también la Biblia dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que cómo debo amar, debo hacerlo como Dios me dice que lo haga. No por un sector,
no de una manera, sino generosidad o teniendo generosidad en mi corazón, siendo generoso, teniendo igual trato para con los demás. Por eso es que Cristo dice aquí en su palabra: bueno, ¿acaso debo amar al que me desprecia? ¿Acaso debo amar al que me maldice, al que me aborrece? ¿Acaso debo amar a mi enemigo? Cristo dice: debemos de amarlo así como aquel que también nos ama a nosotros. Entonces, generosidad es dar a todos por igual. Y hay una única manera de ser generoso o actuar en generosidad, y es que es a través del amor de Dios. Por eso es que yo titulé esta palabra ¿cómo debo amar? Porque si yo amo como yo me lo propongo, como yo creo que debo amar, entonces lo voy a hacer no totalmente. Pero si yo amo como Dios me ha dicho que debo hacerlo, cuando dice la Biblia: amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo, ahí estamos actuando en generosidad. Estamos siendo generosos. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros como iglesia, hermanos, proceder o actuar de esta manera como Dios lo hace. Porque Dios no solo ama al pecador, Dios también ama a los que ha perdonado. Dios ama también a los que no ha perdonado. Por eso es que Dios es generoso y Dios quiere enseñarnos a nosotros, la iglesia, a ser como Él es. ¿De qué manera nos manda Dios a amar? ¿Cómo ha leído usted en la Biblia? ¿Cómo usted, hermano, ha escudriñado la Escritura acerca del amor? Jesús es amplio en cuanto a podernos explicar estas cosas. Por lo general, nosotros sentimos rechazo por aquel que nos ha rechazado. Nosotros sentimos rencor por aquel que nos ha ofendido. Nosotros sentimos, no sentimos que somos compatibles con aquel que nos ha hecho daño, que nos ha tratado mal. Pero Jesús dijo: amen a vuestros enemigos, para que sean generosamente, para que actuemos en generosidad. Entonces, ¿de qué manera nos manda Dios a amar? En primer lugar, Él nos dice que actuemos generosamente con todos, con los demás, con mi hermano, con mi amigo, con mi padre, con mi madre, con mis parientes. Yo debo actuar generosamente. También debemos de amar sin distinción de personas. Que esta persona le amo porque me hizo algo bueno. No me acuerdo el día que me ayudó, entonces por eso debo amarlo. No, debemos de amar tanto a aquel que nos ha ayudado como el que no nos ha ayudado. Esta es la manera en que Dios manda que nos amemos. También debemos de amar a nuestros enemigos. Cuando Jesús expresó estas palabras, muchos dijeron: pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo vaya a amar a aquel que maltrató a mi pariente, o a mi madre, o a mi padre? Aquel que ofendió a mi esposa, aquel que ofendió a mi hermano. Jesús dijo: deben de amar a vuestros enemigos. Y también Jesús dijo: denles de comer más bien. Esto se llama actuar en generosidad. La iglesia debe practicar este término, ser generosa. La iglesia debe saludar no solo a los hermanos, dice la Escritura aquí, sino que también a los que no lo son.
También, ¿de qué manera nos manda Dios a amar? Bendeciendo a los que nos maldicen, dijo Jesús. Y haciendo el bien a los que nos aborrecen. Cada vez que Jesús hablaba, Jesús, mis amados hermanos, hacía algo muy importante, confrontaba la realidad, confrontaba los hechos. Y es que es allí donde los que entendían las palabras de Jesús se enmarcaban en ellas, pero los que no las entendían y no las comprendían, entonces huían de ellas. En este tiempo nosotros como iglesia debemos enmarcarnos en estas palabras para actuar generosamente y para amar como Dios dice que debemos de amar. Hacer el bien a los que los aborrecen. ¿Será posible, hermano, que nosotros como iglesia podamos cumplir esta palabra? ¿Será posible que yo pueda amar a aquel que me aborrece, a aquel que me desprecie, a aquel que no está de acuerdo conmigo en mis apreciaciones? Aquel que me dice esto no es así, esto no sirve, esto, lo que usted ha dicho no tiene valor. También, hermanos, debemos de orar por los que los ultrajan y los persiguen, dijo Jesús. Palabras difíciles, pero son palabras de verdad. Algunos de sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, estas palabras son duras. ¿Quién las puede hacer? Jesús dijo: pero si vosotros no las podéis resistir o no las podéis retener, entonces también pueden irse. Mas sin embargo el apóstol dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas son las palabras, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia nos da la victoria. Estas son las palabras por las cuales nosotros tenemos que caminar, tenemos que vivir. Hay que perdonar, hermanos, a los que nos ofenden. Hay que hablarle a aquel al cual nosotros no le hablamos. Hay que conocer a aquel que nosotros no conocemos. Aquel que se me hace difícil decirle Dios le bendiga, hermano. Pero así Dios lo ha establecido para nosotros como iglesia. Porque somos la luz de este mundo. Somos la iglesia de Cristo. Porque haciendo estas cosas, dijo Jesús, seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Haciendo estas cosas, mis amados hermanos, perdonando, amando, haciendo el bien a quien te ha hecho el mal, mirando con bien al que te ha aborrecido, no tomando en cuenta la ofensa de aquel que te ha insultado. Haciendo estas cosas, dijo Jesús, seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros, amados, amamos solamente a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? Dijo Jesús. ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, no nos conformemos con solo decirle al hermano cómo está. Dale la mano a tu hermano. Dale un abrazo santo. Aunque te critiquen y aunque te digan, este hermano tiene malas intenciones, pero tú estás obedeciendo a Dios y no estás obedeciendo a tu corazón. Porque si nosotros amamos conforme a nuestro corazón, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Porque el corazón te puede decir, debes amar a porque te ha tratado bien. Mas sin embargo Dios, mis amados hermanos, Él dice que tenemos que amar generosamente. Amar generosamente significa que todos nos amamos, así como dijo Jesús, ámense los unos con los otros, para que el mundo sepa que son mis discípulos.
para que el mundo se dé cuenta que ustedes realmente son de Dios y que vuestro Padre está en los cielos. Hay que ir más allá de las posibilidades. Hay que ir más allá de lo que nosotros podemos dar. Hay que ir más. Hay que profundizar más en la vida de nuestros hermanos. Hay que conocerlos más. La Biblia dice, hablando del pastor, que el pastor dice, conoce a las ovejas. Y las ovejas que entonces también lo conocen a él, entonces hoy escuchan la voz de él. Esto se llama, amados hermanos, generosidad. Porque generosidad no es ser sectorial. El apóstol Pablo dio una exhortación diciendo que acerca de, mis amados hermanos, de estar a favor y en contra de alguien. Y dijo el apóstol Pablo, se dice entre vosotros que hay algunos que dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Cefa y otros de Cristo. Esto se llama actuar singularmente, no pluralmente. Porque cuando yo pertenezco a un sector, me sectorizo, me parcializo con alguien. Ya los demás, estos no me caen bien. Pero la iglesia tiene la oportunidad de ser una iglesia que mire y que viva y que sienta generosidad por lo que ve y por lo que está viviendo. Este es el llamado de Dios para nosotros. Esto es lo que Dios dice, cómo debemos amar nosotros. Yo no debo amar como yo pienso que debo hacerlo, sino de la manera que Dios lo ha establecido. Todo esto es amar, hermanos, como debo amar, como Dios me lo ha dicho, en generosidad, como Dios me lo ha mandado. Tal vez, mis amados hermanos, nosotros nos acordamos de una serie que se llama Chespirito. Resulta que un personaje, el cual le llamaban Don Barriga, él vino y llevó regalos a todos los de la vecindad, y entonces empezó a dar los regalos a todos. Él generalizó. Y usted ya sabe cómo es el programa cómico. Cuando él empezó a dar los regalos, la gente le estaba diciendo, señor Barriga, ¿para qué se fue a molestar? Y él decía la frase, pero esto es cualquier cosa. Entonces, pero cuando llegó al personaje, al chavo que le da el regalo y le dice, señor Barriga, ¿por qué se va a molestar? Y le dice el señor Barriga, no, es cualquier cosa. Y entonces le dice el chavo, bueno, pues, peor es nada. Usted ya sabe lo cómico. Generosamente, nosotros debemos de actuar en esta vida. Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia que no tiene límites. Tal vez el mundo ha establecido límites para actuar, mas sin embargo Dios los ha quitado de nosotros. Hay que ir más allá, hermanos. Hay que establecer vínculos. Hay que amarnos. Hay que amarnos todos. A todos. Porque Dios, dice la Biblia, hace nacer el sol sobre buenos y sobre malos. Así nosotros debemos de ver también como iglesia. Debemos de amar a todos. Nosotros no podemos negar que en la práctica o en nuestra realidad es posible que amemos más a quien nos ha transmitido amor, afecto o interés. Nadie puede amar a alguien que no haya dado algo por él. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hermano, si usted o yo amamos a alguien que no ha hecho nada o ha dado nada o algo por nosotros, cometeríamos un error al darle nuestro afecto. Y es que sería absurdo sentir algo por el cual nunca hemos visto ni oído. Pero si alguien nos ofendió, si alguien nos dio, si alguien nos ultrajó
o si alguien nos dijo palabras buenas, nos insultó, ya hizo algo por nosotros. Se da cuenta que no es que siempre, hermanos, van a decir cosas buenas de nosotros. Entonces Jesús dijo, si alguien te ofende, ya tienes un motivo para amarle. Si alguien te trató mal, ya tienes un motivo para perdonarle. Este es Dios que pone en nuestros corazones, mis amados hermanos, la manera en que debemos de actuar. Concluyo con lo siguiente. En Juan 15, 13, 17 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré a siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Esto os mando, que os améis los unos con los otros. Mis amados hermanos, Dios nos llamó cuando éramos amadores de las cosas malas. Amábamos a quien nos amaba, al mundo. Hoy no lo hacemos como hoy lo hacemos como Dios nos manda, de una forma generosa. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano y a sí mismo. Esto se llama generosidad y amar como Dios me dice que ame. Mis amados hermanos, damos gracias por este tiempo y bendecimos su nombre. Padre, gracias en esta hora. Señor, ayúdenos a amar generosamente. Ayúdenos a amar como usted nos ha ordenado, no como yo sienta, no como yo pienso, sino como usted lo ha establecido, Dios. En el nombre de Jesús, gracias Dios por este tiempo, y danos en nuestros corazones el sentir, el querer para poder hacer las cosas suyas. En el bendito nombre de Cristo damos gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios les guarde siempre. Amén.